Estudiando la palabra del Señor, hoy día nos toca estudiar Jeremías capítulo 18. Si te recuerdas, el capítulo 17 fue muy interesante. Hay un versículo en el capítulo 17, versículos 9 y 10, que es bien especial. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fue especial el capítulo 17. Hoy día entramos al capítulo 18 y le acordamos primeramente, puedes compartir esta página, las predicaciones, los estudios, cada estudio que se vaya dando, puedes compartirlo, y damos gracias al Señor que también una hermana nos está siguiendo, que es nuestra hermana Soledad Holguín, que también nos sigue del extranjero, que el Señor también le sea bendiciendo a través del estudio de la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar primeramente para entrar al capítulo 18. Padre, vamos delante de tu presencia y en este instante pedimos tu gracia, dirección y poder entender tu palabra, Señor eterno. Señor, háblanos a través de ella, guíanos, exhórtanos, ministranos, Señor, y podamos recibir tu bendición de parte de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. El subtítulo marca capítulo 18, el alfarero y el barro. Vamos a estar escuchando del versículo 1 al versículo 11. ¿Qué es lo que nos está contando? Acuérdese, lea, abras la palabra y vaya leyendo junto con nosotros. Bien. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Bien. Ahí tengo dos ayudas bien importantes. La plenitud me marca en este sentido. Entre lo que vamos a leer, dice Jeremías visita la casa del alfarero a petición de Dios. Aquí no es solamente vino a mí palabra de Jehová, sino también viene a ordenanza de parte de Dios. Anda a tal lugar, ve a tal lugar como profeta. No iba a profetizar, sino iba a haber una lección que el Señor le iba a dar, le iba a mostrar, lo quizás no lo sabía, pero el Señor a través de esa lección iba él a exponer su palabra y también a sacar una palabra de bendición, una palabra de juicio. Entonces dice Jeremías visita la casa del alfarero a petición de Dios. Allí aprende que el alfarero rechaza de vez en cuando alguna vasija debido a su pobre calidad. Así actúa también Dios como soberano sobre el pueblo de Judá. Lo que el alfarero hace depende de la calidad del barro. Lo que hace Dios con su pueblo depende de la forma como éste responde al llamado divino. Entonces,
el alfarero dependía de la calidad del barro y Judá, o el pueblo de Israel, dependía de la forma como respondía al llamado divino o al llamado de Dios. El barro puede frustrar las intenciones del alfarero y obligarlo a rehacer la vasija. Lo mismo que la calidad del barro limita lo que el alfarero puede crear. De la calidad de la gente depende lo que Dios puede hacer con ella. El tremendo ejemplo, el alfarero y el barro. Aquí es la calidad del barro, es la calidad de lo que se hace o la vasija que se hace. Y si el alfarero encuentra que está defectuosa, pesca, quizá ya no hace otra vasija o hace algo dependiendo la calidad del barro. Dios está dependiendo, no está dependiendo, sino cada uno de nosotros dependemos de cómo aceptamos y cómo vamos al llamado del Señor. Cómo nosotros respondimos al llamado de Dios. La ayuda que me marca también, acá en otra Biblia dice, los profetas oían a Dios hablar. En los simples acontecimientos de la vida cotidiana, Jeremías lo había hecho observando un almendro, una olla hirviendo, ahora lo hacía mirando a un alfarero que moldeaba arcilla. ¿Se da cuenta? En las cosas sencillas Dios da lecciones tremendas. Y lo que se ha leído, y esto nos lleva al versículo 5, vamos a leer el 5 porque ya sabemos, él fue a la casa del alfarero, ve que una vasija o el barro que estaba haciendo, la vasija que estaba haciendo se deformó y al alfarero no le gustó, no era lo que estaba en su mente, no era la perfección que quería, el barro, algo había fallado o el barro o la arcilla venía mala, llega, la deshace. ¿Qué es lo que le dice Dios al profeta a través de lo que está observando? Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y aquí vemos que Dios quizás estaba trabajando con Israel, buscaba que este Israel fuera moldeado conforme a la imagen de Dios, preparado para qué, para servir a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios, pero se deformó. La vasija de Israel se deformó. ¿Qué hace Dios? Pesca como el alfarero, va a desarmar esta vasija y va a hacer una nueva. Quizás hay vidas que también necesitan ser moldeadas. Hay rebeldes que siendo como el pueblo de Israel, como el pueblo de Judá, siendo quizás ellos del linaje de la nación santa, o el pueblo que ha llamado para servir a Dios, pero hay personas que no quieren cambiar, no quieren cambiar su actitud, y Dios es el alfarero que, ¿qué va a hacer? Que va a destruir aquellas vasijas y la va a formar de nuevo. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Y en el 7 dice, en un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Aquí el mensaje no es solamente para Israel. Aquí el mensaje de Dios está hablando a los vecinos de Israel, a los demás pueblos, ¿no es cierto? Pero dice el Señor, si estos pueblos se convirtieren de sus malos, de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Dios no solamente está llamando, usando su misericordia con su nación, con Judá o Israel, ahora está exponiendo a los demás pueblos que si se arrepienten también van a tener el beneficio de la misericordia de Dios. Y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y plantar.
Se da cuenta? El arrepentimiento trae edificar y plantar. El no arrepentirse y el castigo, ¿qué trae? Arrancar, derribar, destruir. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. ¿De qué depende? De nuevo está hablando de la arcilla, de nuevo estábamos hablando del barro. Si este barro que Dios quiere formar aún con los otros pueblos, si no quiere moldearse al molde del alfarero que es Dios, Él lo va a destruir. Todo dependía de qué. Aquí me gustó mucho la ayuda que me decía, depende de la forma como éste responde al llamado divino. Todo depende de cómo uno, escuchando la palabra de Dios, quiera obedecerla o no. ¿Ya? Entonces, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, versículo 11, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de qué? De su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Pero no hay caso. Del 12 al 17 tiene como subtítulo la advertencia de Dios es rechazada. Antes me marca también una ayuda en relación al 4, cuando se echa a perder la arcilla, dice, equivale a la misma palabra hebrea usada en caso del cinto de lino, cuando se pudrió, donde se traduce como podrido. El barro no satisfacía las intenciones del alfarero. Según le pareció mejor, podía hacerse algo distinto con el barro, pero no la vasija que había querido fabricar. Ya la primera idea ya no funcionó, no va a salir la misma vasija, va a ser otra cosa, quizás no con el valor que era primordial o era esencial del alfarero. Bien, vamos a escuchar los versículos del 12 al 17. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas, y no el rostro, y no el rostro en el día de su perdición. Bien, la advertencia de Dios es rechazada. ¿Quién le está diciendo? Pero si hicierais lo malo, pero si hicierais lo bueno. Y termina el 11 diciendo, conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Rectifiquen, hagan lo bueno. Y dijeron, ¿qué dijeron? Al consejo de Dios, es en vano, porque en pos de nuestros dioses iremos. Esta vasija había que, ya no entendía por ningún lado. Y haremos cada uno el pensamiento de qué? De nuestro malvado corazón. La advertencia venía, si se convirtieren, si no se convirtieren, ya sabía lo que iba a pasar, pero no quiere el pueblo arrepentirse. Y es en vano, le dice, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Y lo marcan, ídolos, no es nuestro Dios. Ídolos iremos y haremos cada uno
cada uno el pensamiento de qué, de nuestro malvado corazón. Sigue hablando, oiga, si tomara todos los versículos que hemos leído para atrás, todos los capítulos del corazón, sacaríamos la tremenda predicación, el tremendo estudio de cómo este corazón, el corazón del pueblo, iba muy apartado de Dios, muy apartado del Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, preguntar ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Y les pone, pero aquí sale con mayúscula, gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Y expone dos situaciones. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, los ídolos. Otro, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas. Aquí uno, sus caminos, y tropezaron en qué? En las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Lo que le trazaron sus padres. Y lo que le trazaron sus padres, ellos lo hicieron peor. Entonces han tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Y para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. ¿Por qué? Porque la conocían como una ciudad bendecida, una ciudad que Dios la amaba, una ciudad que cuenta o se contaban los hechos maravillosos. Cómo fueron liberados de Egipto, qué es lo que cuando cruzaron el Mar Rojo, qué es lo que hizo Dios con ellos. Esas tremendas historias se contaban de esta nación, de su gran Dios. Pero a esta nación va a quedar en nada, destruida, sin su Dios. Y esas historias que se contaban, eh, las perdieron ellos. Y los demás van a seguir contando la historia, pero también van a contar la destrucción que va a tener Judá. ¿Por qué? Por no convertirse, por no arrepentirse de sus malos caminos. Del 18 al 23, Jeremías tiene otro problema. Y otro problema bien complicado, que Jeremías es perseguido. Todo lo que está pasando Jeremías. El profeta Jeremías, era difícil su situación. Tomar el papel del profeta era increíble, porque había lo que Dios le había dicho: yo te haré más fuerte que ellos, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Es decir, tenía que tener un carácter firme, pero Dios había no sé, forjado o forma un carácter en Jeremías que más adelante vamos a ver, no sé si tambalea, te coloca en posición firme, pero Jeremías se sujeta solamente a la voluntad de Dios. Veamos lo que le pasa del 18 al 23. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin niños y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas, cuando traiga sobre ellos ejércitos de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Bien, Jeremías entonces ahora, aparte de que lo quieren matar, aparecen los enemigos ocultos,
pero tiene otro problema, que es perseguido. Y sale, venid, el versículo 18, venid y maquinemos contra Jeremías. La ayuda me marca, me dice, es el quinto lamento de Jeremías. Algunos dicen, si el profeta llorón. ¿Qué? ¿Profeta llorón? Yo lloraría más que Jeremías. Yo creo que usted también lloraría, quizás a la primera o la segunda ya no quiero ser profeta, ya no me gustó el papel de profeta. Pero Jeremías lleva el quinto lamento. Y un quinto lamento que es terrible, que trae un problema muy fuerte tanto a su vida, a su pensamiento, a relacionarse con los demás, que es muy complicado como profeta de Dios. Uno dice, hoy día podemos a veces hermano, dice, el siervo del Señor. Y hoy día como que a usted digan el siervo del Señor, como que le colocan una cúspide. Jeremías no estaba en una cúspide, nadie, cuando hablaban de Jeremías no era la cúspide, aunque era el profeta, el siervo del Señor, no estaba en la cúspide. Nadie hubiese querido estar, yo no hubiese querido estar en el lugar del profeta Jeremías. Y Dios escoge a alguien y es precioso Dios. No sé si se empieza a dar cuenta. Jeremías no quería, Jeremías dijo, soy niño aún, toma otro. Es el quinto lamento. Y este quinto lamento nos marca que a veces Dios coloca su voluntad en ti o en mí, y Él coloca quizás para lugares o para situaciones muy diferentes de otro. Y estas situaciones muy diferentes de otro, nosotros a veces no las queremos, no las deseamos. Señor, yo no quiero esto. Y cuando nosotros no queremos, es que Dios quiere y Dios hace su voluntad. Y Dios no nos pregunta qué es lo que quieres hacer. Y ahí uno dice, ¡ay, qué increíble es Dios! Dios no es que no nos respete, pero su voluntad se hace. Y Él nos convence a que nosotros podamos hacerlo. Y si nosotros no sabemos, Él va enseñando. Y a veces busca a la gente que nos quiera y que no sepa. Así que si tú dices alguna vez, no, yo no quiero, no quiero saber, no quiero estar ahí, Dios te va a llevar ahí. Y a mí me tocó una parte, me ha tocado más que muchas partes en que he dicho yo no quiero. Yo no quiero, yo vivía en Pialén, no quiero, no, me gustaría irme a San Bernardo y allá llegué. Y empecé a trabajar como ministro para estudiar, preparado para hacer estudios, para hacer discipulado y todo lo demás. Y Dios me cambió los papeles, no me había preparado nunca para trabajar con niños. Y Dios me coloca con niños. Y yo dije, si aquí no está en mi área. Y tuvimos que partir con niños. Y donde partimos con niños, entendí que Dios hace su voluntad. Lo que yo no sé, Dios me lo tiene que enseñar y Él se glorifica en lo que uno no sabe. Y uno se tiene que reconocer que es de parte de Dios. Jeremías no lo sabía. Y lo que está pasando Jeremías en este quinto lamento es que ya son 5 lamentos muy fuertes que pueden destruir la vida de un hombre, de un ministerio, pero Jeremías lo va asumiendo y va creyendo que Dios está con él. ¿Qué marca? Entonces es el quinto lamento. Personas no identificadas confabulan contra Jeremías debido a sus ataques contra los líderes de Judá. Aquí estamos hablando gente que defiende a los líderes. Jeremías pide que quienes lo persiguen sean completamente destruidos. Ya está poniendo más fiero Jeremías en este sentido. La oración, también la otra ayuda me marca, este es del 18, sí, 18 al 23. La oración de Jeremías fue una respuesta honesta, sincera a la maldad que conspiraron contra él. Pidió a Dios que se hiciese efectiva las maldiciones del pacto quebrantado. Jeremías se sintió aliviado por el hecho de que el Señor conociese su situación. Todo lo que estaba pasando Jeremías, Dios no es que no lo sabía, Dios sabía todo, entendía todo. Solo a veces esperaba quizás el clamor o la petición de Jeremías. Y ellos maquinan
maquina contra Jeremías y dice, porque la ley no faltará, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio. Es decir, si sacamos a Jeremías, nadie va a ser afectado. Ni la palabra del profeta, venid e irámosle la lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Irámosle la lengua, es decir, cortémosle la lengua para que no profetice, para que no hable más, cortémosle la lengua a Jeremías. ¿Ya? Y el 20, mire lo que expresa él. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. ¿Se da mal por bien? Él oraba por ellos. Él se colocaba, Señor, cuídalos, Señor, bendícelos, tú cúbrelos, Señor. Pero ellos estaban actuando mal sobre Jeremías. Por tanto, entrega a sus hijos, ¿a qué? A hambre, dispérsalos por medio de la espada y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor en sus casas cuando traigan sobre ellos ejércitos de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Él oraba por el bien de ellos, pero ellos no estaban actuando en el favor de Jeremías. Al contrario, lo único que deseaban de Jeremías que era que Jeremías fuera en sí acabado. Pero sale el 23, pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro. Tropiecen delante de ti, haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Uf, colocarnos como siervos del Señor, quizás a veces ni como siervos, sino como hijos del Señor. Y a veces hay personas que quieren, así como Jeremías, quieren herir nuestras vidas, familiares que quieren destruir nuestra vida, que no están de acuerdo con nuestra fe y que a veces maquinan mal y parece que desearan todo el bien con nosotros, pero maquinan mal, lazos ocultos colocan, pero el Señor nos dé la claridad, así como a Jeremías, de poder conocerlo, de poder entenderlo y también de que sean descubiertos aquellos que traicionan nuestras vidas. Acordarnos que no somos los primeros que vamos a experimentar esto. No somos los primeros que podemos sufrir por alguien que nos quiera hacer daño. No vamos a ser los primeros que vamos a llorar o vamos a ser decepcionados por alguien que no acepte nuestra fe. Jeremías, y estamos hablando de la verdad de la palabra, Jeremías, viniendo a él palabra del Señor, con toda autoridad, sin faltar ni un detalle a la verdad, ser claro al mensaje que él te estaba dando, y humilde también nos marca que tampoco se jactó de esto, el pueblo no quiso entender. Tú quizás puedes hablarle a alguien, puedes marcarle el mensaje, puedes orar por ello, pero a veces va a venir a ti este versículo, se da mal por bien. Tú puedes orar, puedes interceder, pero ellos en vez de darte el bien o bendecirte, quizás te maldice. Y es terrible, pero no es el único. Jeremías ya nos está mostrando que lleva un quinto lamento. Y este quinto lamento es complicado y quizás más adelante vamos a encontrarnos más lamentos de Jeremías. Es sufrido el camino del Señor cuando no se quiere entender. Te damos gracias por compartir la palabra del Señor. El Señor te bendiga. Acuérdate, viene el capítulo 19, interesante, y puedas seguir estudiando y leyendo la palabra del Señor. El Señor les sea bendiciendo.